Hola jóvenes, feliz día. Vamos a explicar la lección paso a paso 2.5, conjunto de números numéricos. Bueno, aquí tenemos nuestro pensemos. Dice, si A y B representan dos números naturales, cualesquiera, la pregunta es, ¿en cuáles de las siguientes operaciones el resultado siempre es un número natural? Bueno, vamos aquí a dar la solución de estos ejercicios. Vamos a ver acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar que es un número natural. Eso es lo primero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir que es un número natural. Un número natural va desde 1 hasta el infinito. Esos son los números naturales, ¿verdad? Desde el 1 hasta el infinito. Es decir, que en los números naturales no hay negativo, ¿verdad? Eso, ahí no hay negativo. Entonces, la primera pregunta que me hace, ya conociendo de que los números naturales son desde 1 hasta el infinito, entonces yo voy a decir que A y B, que A y B representan números naturales. Entonces, la pregunta es de que si en las operaciones el resultado siempre me va a dar un número natural. Si hablamos en cuanto a la suma, ¿verdad? Y en cuanto a la multiplicación, si en la suma y en la multiplicación sería. Entonces, cuando yo tengo números naturales, ¿verdad? Cuando yo tengo números naturales y sumo, ¿verdad? Si yo sumo o si yo resto, por ejemplo, digamos si yo sumo 3 más 4, esto me va a dar 7, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si yo sumo 2 más 5 y este resultado me va a dar 7. Y así, si yo voy sumando números positivos, el resultado siempre me va a dar positivo y un número natural. En la multiplicación lo mismo. En la multiplicación, si yo multiplico 4 por 2, esto me va a dar como resultado 8. O si yo multiplico 10 por 9, el resultado me va a dar 90. Y así, si yo empiezo a multiplicar números positivos, siempre el resultado me va a dar positivo, es decir, un número entero. Pero, ¿qué pasa ahora para resta y para la división? Para la resta y la división, para la resta y la división, para la suma y la resta, para la división, no. Entonces, para la división no se cumple. Para la división no se cumple. No siempre nos va a dar un número entero, ¿verdad? Por ejemplo, si yo resto, por ejemplo,
4. Vamos a ver. Si yo resto 4 menos 5, vamos a otro número, 4 menos 2, póngale aquí, va. 4 menos 2, esto me da 2 y es un entero. Pero ¿qué pasa cuando yo resto 3 menos 9? Esto me da menos 6. Aquí, esto ya no es un número entero. Por lo tanto, no cumple, no es entero. La división lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, 10 entre 2, aquí me queda galámbeta, me queda 5. Pero ¿qué pasa si yo divido 3 entre 7? Aquí ya no me da un entero, sino que me da un decimal. Por lo tanto, para la suma y para la multiplicación sí cumplen los números naturales, pero para la división y la resta no cumple. Entonces aquí la conclusión dice que en un grupo de elementos, números u objetos se le llama conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales se le llama conjunto de los números naturales. En general, a un conjunto de números se le llama conjunto numérico. En el conjunto de los números naturales no siempre se puede hacer las operaciones de resta y división, es lo que ya hablaba. Sabemos que el conjunto de los números naturales solo va entre 1 hasta el más infinito. Solo positivos, los números naturales. Negativos, no, ¿verdad? Y veamos aquí el ejemplo. Dice, ¿qué conjunto de números debe agregarse a los naturales para que la resta se pueda realizar siempre? Esa es la pregunta que hacen. ¿Qué pasaría para que yo pueda realizar la letra? Vamos a poner aquí solución. ¿Qué puedo yo usar? ¿Qué conjunto puedo yo agregar para que la resta se pueda cumplir? O sea, para que el resultado, por ejemplo, si yo, hagamos el caso anterior, si yo restaba 5 menos 8, ¿cuánto me daba esto? Esto me daba menos 3. Menos 3 ya no es natural, sino que es un número entero. Entonces, por lo tanto, vamos a decir se debe agregar el 0 y el conjunto de, de los negativos, de los negativos. Entonces agregamos el 0 y agregamos el conjunto de los números negativos y a este conjunto ya todo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Entonces agregamos todo eso y a esto, si agregamos el 0, agregamos los negativos, a este conjunto se le va a llamar vamos a ver acá. A esta unión de los positivos, el 0 y los negativos se llaman entonces, ahí está, mire, entonces para que la resta se pueda cumplir, yo tengo que alargar el conjunto de los números naturales.
¿verdad? Bueno, aquí le vamos a poner la solución de la. Y para poder alargar esos números naturales, yo voy a alargar el número el conjunto de los números enteros para que así sea más grande. Ahora dice el literal B. El conjunto de los números agregados en el literal A será suficiente para que también la división se pueda hacer siempre. En este caso, no, ¿verdad? Porque era como el ejemplo que teníamos aquí. Si yo divido 3 entre 7, por ejemplo, aquí me da un número, es un número decimal, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo divido, vamos a ver acá. Esto me da 0.4285, bueno, y ahí lo voy a dejar a 86 aproximado. Y esto continúa, eso es infinito. Entonces, en los números enteros no hay decimales, ¿verdad? No existen los decimales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué número yo le tengo que agregar o qué conjunto de números yo tengo que agregar para que yo lo pueda hacer más grande? ¿Verdad? En este caso, entonces, vamos a decir que no es suficiente. Es necesario como fracción, ¿verdad? Y entonces está agregando ese conjunto de los números fraccionarios. Entonces ahí ya podemos decir, ahí está, los números fraccionarios, ¿verdad? Y también a este conjunto de números, ahí ya va creciendo, ¿verdad? Ya va creciendo el conjunto de los números. Vamos a hacer un poquito más abajo esto. Aquí, por ejemplo, ya va creciendo. Vamos a hacer acá un cuadro. Por ejemplo, si yo tengo mi cuadrito, este es un conjunto completo de números. Entonces yo voy a decir que, y en medio de él, por ejemplo, aquí voy a hacer otro conjunto. Aquí voy a hacer otro conjunto de números. Mire, y aquí voy a hacer otro conjunto de números. Fíjese bien, todos estos cuadritos hay números diferentes. En este conjunto de números están los naturales. De los naturales, usted sabe que está el 1, el 2, 3, 4 y infinito, ¿verdad? El conjunto de los números naturales. Luego crecimos al conjunto de los enteros. Mira acá. El conjunto de los enteros. En los enteros, sabemos nosotros que está, allí viene desde el infinito, o sea, punto, viene, por ejemplo, desde el menos, todos los infinitos, menos 2, menos 1, ahí agregamos el 0, el 1, el 2 y aquí al más infinito. Bien, y en el caso de, luego sigue los números fraccionarios. Los números fraccionarios. Allá en los números fraccionarios, entonces ahí tenemos, por ejemplo, el 1/5, ¿verdad? Son fracciones. El 3/2, ¿verdad?
Y ahí pues también va incluido, por ejemplo, los decimales, 0.222, van incluidos, también van incluidos 0.1 y así consecutivamente. Entonces, este es el conjunto. Primero iniciamos el conjunto de los naturales, después el conjunto de los enteros y después el fracción. Bueno, chicos, ahí les dejo la clase de hoy. Recordemos que vamos a trabajar el 1, todo, porque solo es un cuadrito. Trabajamos también el 2, pero en el 2 usted va a trabajar solo los pares, el B y el D. Esos son los que usted va a trabajar en su cuaderno de clase. ¿Verdad, jóvenes? Bueno, espero que me haya comprendido la lección de este día. Gracias y feliz día.